No sé si se alcance a ver. Sí, sí se ve. Ya se ve. Bueno, pues entonces, pues buenas tardes a todos. Entonces, el día de hoy voy a platicar sobre el tema de termoquímica, del curso de termodinámica. Entonces, pues voy a ver pues dos partes. Una en teoría, cómo lo vemos esa parte, y también en laboratorio, también cómo lo vemos con algunos ejemplos experimentales. Bueno, entonces, pues, ¿qué es la termoquímica? Para empezar, pues se refiere a la aplicación de los principios termodinámicos en los cambios energéticos asociados en procesos químicos, con la finalidad de cuantificar y caracterizar dicha energía involucrada en ellos, que es lo que nosotros conocemos como calor de reacción, que es lo que nosotros cuantificamos. Entonces, esto lo hacemos pues en una parte del curso y también en algunas prácticas de laboratorio, como la de calor de combustión, que aplicamos esta parte de termoquímica. Eh, bueno, pues entonces para hablar de el calor de reacción, que es lo que estoy refiriendo, pues el calor de reacción pues es la cantidad de calor que se libera o se absorbe durante una reacción química, la cual es una medida del cambio energético que ocurre cuando los reactivos se transforman en productos. Este calor de reacción va a estar relacionado con la primera ley de la termodinámica, y este se puede medir pues a presión constante o a volumen constante. Entonces, en el laboratorio, con el material que tenemos, disponemos de algunos calorímetros, y entonces estos que estoy mostrando, pues son los que tenemos en el laboratorio, que funcionan a presión constante. Los vasos Dewar, así como unos calorímetros que se compraron relativamente recientemente, entonces los hemos utilizado para hacer mediciones experimentales, y estos se utilizan a presión constante porque adentro de ellos pues están a presión atmosférica. Y tenemos la bomba calorimétrica, que es la que funciona a volumen constante, ya que dispone de una pared de acero inoxidable rígida, y este sistema cierra herméticamente. Entonces, esas son las dos maneras que tenemos para medir este calor de reacción. Entonces, pues basándonos en la primera ley de la termodinámica, bueno, pues voy a hablar precisamente pues cuál es el significado de lo que sería el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Entonces aquí tenemos, basándonos en la primera ley de la termodinámica, bueno, pues entonces aquí tenemos esta ecuación en la que habla de precisamente de los cambios de energía interna más los cambios de energía potencial y cinética en un sistema, pues eso es igual al calor transferido y al trabajo desarrollado. Y si consideramos que en estos procesos no hay cambios de energía potencial y cinética en el sistema, pues esta ecuación se simplifica en los sistemas cerrados, pues como lo hemos visto, pues el cambio de energía interna pues es el calor más el trabajo. Entonces, si nosotros consideramos que el único trabajo que hay es el trabajo de expansión y compresión, entonces cuya ecuación pues es esta, que es el trabajo pues es la menos presión externa o de oposición, que también se le llama por el cambio de volumen. Si nosotros consideramos que el volumen es constante, entonces el cambio de volumen pues se vuelve cero, y entonces pues el trabajo de expansión y compresión sería de cero. Entonces la ecuación de arriba se simplificaría, y entonces nos quedaría que el cambio de energía interna pues va a ser equivalente al calor transferido a volumen constante. Entonces, bueno, pues eso es experimentalmente, pues nosotros podemos medir los cambios de energía interna de un sistema si nosotros medimos el calor transferido a través de una pared rígida. Y el mejor ejemplo de esto que tenemos, pues es la bomba calorimétrica justamente. Esa sería una de los calorímetros que tenemos que funcionan de esta forma. La otra es, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema cerrado en donde pues ahora también consideramos que no hay cambios de energía potencial y cinética? Entonces, pues la ecuación queda como el cambio de energía interna es el calor más el trabajo. Y pues otra vez, si nosotros consideramos que el trabajo involucrado es el de expansión y compresión, pues la ecuación del trabajo, que es la de la menos presión externa por el cambio de volumen, se puede aplicar. Y entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación de arriba, la de color amarillo, pues entonces nos va a quedar, otra cosa, perdón, como la presión es constante, entonces quiere decir que la presión externa y la presión del sistema pues van a ser iguales, y vamos a representarlo con la letra P simplemente, como presión, y entonces pues la ecuación del trabajo se queda como la menos presión por el cambio de volumen. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación de la energía interna, entonces a presión constante, pues entonces nos va a quedar que este cambio de energía interna pues va a ser el calor que se transfiere a presión constante menos la presión por el cambio de volumen. Entonces, si nosotros despejamos el calor transferido a presión constante y pues desarrollamos
ese delta U y ese cambio de volumen, entonces pues nos va a quedar que el calor transferido a presión constante pues va a ser la diferencia de U2 menos U1, energía interna en el estado final menos inicial, más la presión multiplicada por el cambio de volumen, B2 menos B1. Entonces, como la presión es constante, pues bueno, la presión 1 y la presión 2 pues son iguales. Esto yo lo puedo sustituir en la ecuación anterior y nos va a quedar que el calor transferido a presión constante pues va a ser U2 menos 1 más la presión 2 por volumen 2 menos la presión 1 por volumen 1. Y si hacemos un poquito de álgebra, donde pues podemos nosotros factorizar el signo menos y podemos nosotros agrupar los términos para el estado final y el estado inicial, entonces nos va a quedar de esta forma la ecuación U2 más presión 2 por volumen 2 menos U1 más la presión 1 por volumen 1. Y de acuerdo con la definición de entalpía que se vio anteriormente, que la entalpía pues es U más PV, entonces por lo tanto aquí observamos que lo que está en los paréntesis pues eso va a ser pues H2 menos H1. Entonces aquí llegamos a que el cambio de entalpía en algún proceso a presión constante pues equivale al calor transferido a presión constante. Entonces, de esta manera, pues bueno, podemos aplicar esto, por ejemplo, en el caso de la calorimetría, si lo medimos a presión atmosférica, pues lo que estaremos midiendo serían los cambios de entalpía. Entonces, eso sería, digamos, como la interpretación de lo que sería los cambios de energía interna y los cambios de entalpía. Ahora esto pues lo vamos a aplicar pues para las reacciones químicas. Y aquí el mejor ejemplo pues está el vaso de agua, por ejemplo. Entonces, como el calor tiene una convención de signos, bueno, pues entonces esto tiene un significado físico y entonces, bueno, pues si el calor se transfiere precisamente de los alrededores hacia el sistema, entonces el calor se le va a asignar un signo positivo porque el sistema va a ganar energía y entonces decimos que el proceso es endotérmico. Por otro lado, pues si el sistema cede calor hacia los alrededores, entonces este calor va a ser con signo negativo y decimos que el proceso va a ser exotérmico. Entonces, esto lo vamos a aplicar para las reacciones químicas, que es el tema que nos toca ahorita abordar. Entonces, bueno, pues de acuerdo al signo de la reacción, ahorita como acabo de mencionar, pues vamos a ver que existen procesos que son endotérmicos, donde pues el delta H de la reacción, si estamos a presión constante, pues el delta H de reacción es negativo. Son reacciones donde se libera calor hacia los alrededores. Y aquí tenemos un ejemplo que es la ecuación de la combustión del metano. Entonces, esta es una reacción que es exotérmica. Entonces, bueno, pues aquí nos dice que por cada mol de metano que se consume a presión constante, bueno, pues entonces están liberando 890.3 kilojoules, es lo que nos está diciendo. Y tenemos el otro caso, que es cuando tenemos un proceso endotérmico, donde el delta H es positivo. Entonces, por lo tanto, son aquellas reacciones donde se absorbe calor proveniente de los alrededores. Aquí tenemos un ejemplo que es la descomposición del carbonato de calcio. Si es un proceso endotérmico que se descompone y se forma dióxido de carbono y óxido de calcio. Bueno, pues entonces este es proceso endotérmico, en donde se va a absorber 178.30 kilojoules sobre mol. Entonces, esta es la aplicación del signo del calor de reacción. Otra cuestión importante, bueno, pues entonces, como vamos a hablar de reacciones químicas, pues tenemos que hablar de lo que es una ecuación termoquímica. Entonces, en el estado inicial, pues vamos a tener a los reactivos. Aquí voy a poner de ejemplo la reacción de combustión del metano. Luego, ¿qué tenemos? Pues después vamos a tener un estado final, que van a ser los productos de la reacción. Entonces, esta es la ecuación química y esta ecuación química va acompañada de lo que sería precisamente el cambio energético correspondiente. Entonces, en este caso, pues es un delta H de reacción medido a presión de un bar a una temperatura de 298.15 Kelvin y nos está diciendo que pues se están liberando 890.3 kilojoules sobre mol. Entonces, la ecuación termoquímica tiene varios elementos importantes, como por ejemplo, la ecuación química tiene que estar balanceada en masa y en carga, se tienen que indicar los estados de agregación de las diferentes sustancias que participan en la reacción, sólidos, líquidos, gases o si es medio acuoso. También tenemos que indicar la cantidad de calor asociada al proceso químico, además de sus unidades. Otra cosa importante, tenemos que indicar las condiciones de temperatura y presión a las que ocurre el proceso químico y el signo asociado a este calor. Ahí eso nos va a decir si el proceso es endotérmico o si es el proceso exotérmico. Y tenemos aquí los dos casos que habíamos comentado. Si este calor de reacción se mide a presión constante, pues eso va a ser equivalente al cambio de entalpía de la reacción. Y si este calor de reacción se mide a volumen constante, pues va a ser equivalente al cambio de energía interna de la reacción.
Bueno, entonces, ¿de qué factores depende el calor de la reacción? Bueno, pues Oye, entonces, ¿puedo interrumpir? sí, por favor. ¿Puedes regresar? Sí, a ver. A ver. Aquí hay un detalle que yo considero importante y que algunas veces confunden, no solo los estudiantes, pero los profesores también. Observe que lo que está en amarillo, tú pusiste un superíndice cero, ¿no? A la entalpía, y abajo no, ¿va? Ujú. Entonces, esas dos cosas son diferentes, ¿va? Sí, La entalpía estándar de reacción contra la entalpía de reacción. Lo que mides en un calorímetro realmente es la entalpía, no la estándar, ¿no? La estándar, la reacción estándar es la reacción donde reactivos y productos están en sus estados estándar. Por ejemplo, para esta reacción que presentaste ahí, cuando veo esta bolita cero, yo veo que los reactivos están separados en su estado estándar y los productos están separados en sus estados estándar, ¿no? Entonces yo creo que es importante enfatizar el significado de estándar, ¿va? Que es la bolita que aparece ahí en la delta H, ¿no? Y el otro detalle importante, ¿no? Y que he observado muchas veces, es que cuando hablamos estándar, nosotros pensamos en la temperatura de 25 grados y eso no es correcto, ¿no? El estado estándar no tiene temperatura. El estado estándar puede ser los gases separados a una temperatura diferente de 25 grados. Entonces, eso he observado en, no solo los estudiantes, pero en muchos profesores también, ¿no? Y que tenemos que diferenciar eso. Ese es mi comentario respecto a eso. ok, muchas gracias por la observación. Bueno, continúo entonces. Bueno, entonces, como comentaba, bueno, entonces de los factores de los que depende el calor de reacción, pues aquí tenemos algunos de ellos. Uno, pues influye en los estados de agregación de las especies químicas que participan en la reacción, la temperatura, ¿sí? El que sea el calor transferido a presión constante o a volumen constante, y también si son reacciones en disolución, líquida, por ejemplo, pues la concentración de las especies químicas. Aquí voy a poner algunos ejemplos. Entonces aquí, en el caso de los estados de agregación de las especies químicas, bueno, aquí estoy poniendo la reacción de la combustión del metano, en donde aquí, pues en los productos se está formando agua líquida, ¿sí? Entonces ahí la entalpía de reacción estándar pues, es de menos 890,3 kilojoules sobre mol. Pero si esta misma reacción ahora, a las mismas condiciones, pero ahora si se forma agua en fase vapor, entonces ahora el calor de reacción va a ser diferente, ahora va a ser de menos 802,28 kilojoules sobre mol. Entonces aquí por eso es importante que en las ecuaciones termoquímicas se tiene que indicar el estado de agregación porque entonces si cambia el estado de agregación, entonces el valor de la entalpía de reacción pues va a modificarse. Este otro caso, pues es el de la temperatura. Ahorita después vamos a ver ya cómo se hace ese cálculo. Entonces, ahí tenemos la reacción precisamente de la formación del dióxido de nitrógeno a partir del tetróxido de nitrógeno. Entonces, aquí está diciendo que a 298,15 Kelvin, pues son 57,20 kilojoules sobre mol y a un bar. Si este mismo proceso químico se lleva a cabo a un bar, pero ahora a 1500 Kelvin, pues ahora va a ser 53,74 kilojoules sobre mol. Entonces también ahí estamos viendo que se modifica de acuerdo a la temperatura. Otro caso es, bueno, pues cuando es el calor de la reacción es a presión constante o a volumen constante, bueno, pues entonces aquí está, la reacción ahora es para la formación del tetróxido de nitrógeno a partir del dióxido de nitrógeno, entonces pues si es a presión constante, entonces se van a liberar 57,20 kilojoules sobre mol a un bar también de presión, y si esta misma reacción se lleva a cabo a volumen constante, a un bar, entonces, pues a la misma temperatura, pues sería de menos 54,72 kilojoules sobre mol. Entonces, otro caso también, que es el de la concentración de las especies químicas. Bueno, pues entonces aquí tenemos como ejemplo la disolución de una sal que es el clorato de potasio. Entonces aquí, pues, si nosotros lo llevamos a cabo a una temperatura de 298,15 Kelvin y a un bar, pero con una concentración de 0,1 mol sobre kilogramo,
Entonces aquí se absorben 40,03 kJ sobre mol. Si esta misma reacción la llevamos a cabo, pero ahora a una concentración de 1 mol sobre kilogramo, a las mismas condiciones que la anterior, de presión y temperatura, entonces ahora se van a absorber 34,65 kJ sobre mol. Entonces ahí para ahí Pero, tenemos algunos de estos per- factores. perdón, Sí, Omar, una pregunta. Eso suponiendo que tienes disociación completa. ujú, sí, claro. Me faltó El hacer esta problema aclaración. es que si la disolución no es completa, entonces ahí el avance te va a tener que ver, ¿no? Ujú, sí, Omar, ahí sí, hay un detalle ahí que no estás llevando en consideración. sí. Este cerito ahí arriba, ¿no? Significa en sus estados estándar. Ujú, El estado estándar para los iones son las soluciones ideales hipotéticas Ujú, a 1 molar, ¿no? No es común tener esta solución con 0,1 molar. 0,1 molar ya no llevaría esta cerito ahí arriba, ¿ok? ujú, Porque no es el estado estándar, ¿no? Entonces, esa es la confusión que muchas veces aparece, ¿no? Esta bolita sobre la entalpía, ¿no? Que no es un cero, es un ujú. grado, ¿no? A 0,1 mol por kilo, ese en principio no tiene sentido, porque la concentración del estado estándar para soluciones acuosas de iones es 1 molar, 1 mol por kilo, ¿ok? ok, Entonces, sí, en la primera reacción, ¿no? No debería llevar el cerito arriba, ¿no? ok. Sí, gracias por la observación. Ok, bueno, continúo entonces. Bueno, entonces, para hacer la determinación de los calores de reacción, bueno, pues entonces vamos a primero a ver algunos métodos teóricos. Ahí tendríamos ahí el que sería a través de las entalpías de formación, que sería el método directo. Está a través de la ley de Hess, que es el método indirecto, y también se puede hacer estimación de estos calores de reacción a través de lo que serían las entalpías de enlace. Eso ahorita los vamos a revisar. Y también voy a ver los métodos experimentales. Aquí vamos a ver, pues, como lo hacemos en el laboratorio, por calorimetría, sí, con los calorímetros que mostré hace rato. A ver, Omar, nada más una cosa, Sí. ¿por qué le llamas métodos teóricos? O sea, todos los datos que vas a usar en los que tú dices que son métodos teóricos son Ujú, experimentales. Porque esa es la confusión que siempre tienen los chavos, ¿no? Cuando te ujú, dicen que un valor en la literatura es el teórico, pues no, es el ujú, reportado en la literatura. Entonces, llamarle método teórico implicaría que tú haces una teoría completa para obtener tu resultado y lo que haces es, pues, usar datos experimentales, ¿no? Como la ley de Hess o las ujú. entalpías de enlace. Entonces, nada más digo, a lo mejor es muy particular, pero los chavos se confunden mucho. Entonces yo le llamaría pues la termodinámica de la termoquímica, ¿no? Y que te apoyas en datos experimentales. ¿Ah? Bueno, esa es mi opinión. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, bueno, muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces, continúo. Entonces, bueno, pues entonces para determinar los calores de reacción, bueno, pues entonces aquí tenemos que definir lo que es la entalpía de formación, que es la cantidad de calor a presión constante que se absorbe o cede en una reacción química para formar un mol de un compuesto a partir de sus elementos. Entonces, en las tablas, pues vienen los datos reportados normalmente a una temperatura de 298,15 y un bar. Y bueno, pues aquí como referencia para los elementos a esta presión de un bar y 298,15, por convención, pues las entalpías de formación para los elementos valen cero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la formación del dióxido de carbono, para formar un mol de dióxido de carbono a partir de sus elementos. En este caso serían los elementos, serían en este caso el carbono grafito y el oxígeno diatómico. Entonces aquí me está diciendo que a esta presión y a esta temperatura, por cada mol de dióxido de carbono que se forma, se estarían liberando 393,51 kilojoules sobre mol. O sea, este proceso sería, en este caso, exotérmico. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la formación del agua líquida en este caso.
a partir de hidrógeno y oxígeno gaseoso. Aquí también sería a esas mismas condiciones de presión y temperatura, entonces estaría liberando 285,83 kilojoules por cada mol de agua líquida que se está formando. Si vemos ahora para el agua en fase de vapor a las mismas condiciones, pues aquí estamos observando que la entalpía de formación va a ser diferente que la del agua líquida. Aquí van a ser menos 241,82 kilojoules sobre mol. Y hay valores donde, pues bueno, por ejemplo, como en este caso de la formación del dióxido de nitrógeno a partir de sus elementos, bueno, pues ahí la entalpía de formación, pues es de 33,18 kilojoules sobre mol. Aquí tenemos un ejemplo donde la entalpía de formación, pues es un proceso endotérmico. Las otras que están allá arriba pues, son exotérmicos. Bueno, entonces, con estos valores que están reportados en la literatura, en las tablas, nosotros podemos calcular lo que es la entalpía de reacción. Entonces aquí, pues la ecuación para poderlos calcular, pues es la suma de los coeficientes estequiométricos multiplicado por sus entalpías de formación para los productos, menos la suma de los coeficientes estequiométricos multiplicado por las entalpías de formación de los reactivos. Entonces aquí voy a poner un ejemplo que es el que hacemos en laboratorio, que es la determinación del calor de combustión del ácido benzoico a presión constante, ¿sí? Y eso lo utilizamos pues, precisamente para esa práctica. Entonces aquí están los datos reportados en la literatura del ácido benzoico sólido, el oxígeno, el dióxido de carbono gaseoso y el agua líquida. Y entonces aplicando la ecuación de arriba y pues bueno, planteando la ecuación química ya balanceada, pues entonces podemos utilizar esta ecuación y podemos aplicarla y pues entonces podemos calcular ese delta H de reacción. Entonces ahí pues tendríamos que utilizar ahí tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos y las entalpías de formación tanto de productos como de los reactivos. Entonces ahí tenemos ahí ya la sustitución de los datos aplicando la ecuación de la entalpía de reacción y esta nos daría un delta H de reacción de menos 3226,02 kilojoules sobre mol. Eso nos estaría diciendo que por cada mol de ácido benzoico que se consume, entonces se están liberando 3226,02 kilojoules y es un proceso que sería exotérmico en este caso, a estas condiciones de un bar y 298,15 Kelvin. Bueno, entonces, otro ejemplo, aquí tendríamos el de la entalpía de disolución del yoduro de potasio, este sería con los iones. Aquí están los valores ahí reportados en la literatura, igual. Entonces, ahí tendríamos la reacción química y bueno, pues aplicando la misma ecuación, pues entonces ahí pues podemos calcular el delta H y entonces esta nos daría de 18,98 kilojoules sobre mol, este caso. Este es otro ejemplo pues de otra reacción aquí con iones, por ejemplo. Eh, Sin embargo, bueno, pues entonces a veces necesitamos conocer pues cuánto se libera o cuánto se absorbe de calor en una reacción, pero ahora no a presión constante, sino a volumen constante. Un ejemplo de esto, pues, es la bomba calorimétrica, que ahí, pues, el calor que se transfiere es a través de una pared rígida y por lo tanto, pues, necesitaríamos conocer el cambio de energía interna de esa reacción. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que construir una ecuación que relacione el delta H de reacción con el delta U de la reacción. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar la definición de la entalpía, que es H es igual a U más PV, y lo que vamos a hacer, pues esto lo vamos a aplicar ya para lo que es una reacción química. Entonces, el delta H de reacción, pues es el delta de la reacción más el delta de cambio de la presión y el volumen en la reacción química. Entonces, pues nosotros lo que observamos es que en una reacción química, pues participan como especies químicas gases, sólidos y líquidos. Entonces, ¿qué pasa con los volúmenes de los sólidos y los líquidos frente a lo de los gases? Pues bueno, pues los sólidos y los líquidos, su volumen pues es pequeño comparado con el de los gases que están dentro del sistema. Entonces, lo que se hace, pues, los volúmenes de los sólidos y líquidos, pues, se desprecia frente al de los gases y lo que hacemos es considerar que los gases que se encuentran en el sistema son gases que se comportan idealmente. Entonces, por lo tanto, este delta de PV en la reacción química, pues va a ser aproximadamente el cambio en la presión y el volumen de los gases que se encuentran en su interior, en el sistema. Entonces, si nosotros consideramos que son gases ideales, pues el modelo que se aplica, pues es el modelo del gas ideal, PV igual a NRT, y este delta de PV de los gases, pues va a ser delta de NRT para los gases.
aquí si consideramos que la temperatura es constante, en este caso, por ejemplo, la temperatura de 298.15 Kelvin, entonces quiere decir que este término delta N, RT, pues bueno, la R que es una constante, la temperatura es constante, entonces pues lo podemos factorizar y entonces nos queda que el delta H de la reacción, pues va a ser el delta O de la reacción más el delta N de los gases por RT, donde este delta N de los gases, pues va a ser el cambio en la diferencia de los coeficientes estequiométricos entre productos y los reactivos, pero de los que son las especies químicas que son gases que participan en la reacción química. Entonces, de esta manera, pues entonces, si nosotros de esta ecuación despejamos delta U, nos va a quedar que delta U es igual a delta H menos delta N de los gases por RT. Entonces, de esta manera, si tenemos el valor del delta H, conocemos la temperatura y conocemos la estequiometría de la reacción y conocemos los estados de agregación de las especies químicas que participan, nosotros con esta ecuación podemos calcular el delta U de esta reacción. Bueno, A ver, entonces, Omar, hay un sí, detalle ahí también no son coeficientes estequiométricos, son cantidades. Este, los coeficientes estequiométricos no tienen unidades, ¿va? Entonces, lo que tú estás calculando es el cambio y las cantidades de gases al final y al inicio de la reacción, no coeficientes estequiométricos. ok, bueno, ok, sí, gracias. A ver, no te Bueno, entendí, Milton, ¿cómo? Es que no No, escuché bien. es que Omar cuando comentó las ecuaciones delta n, RT, mencionó que delta n es la diferencia de los coeficientes Ah, estequiométricos, sí, ok, ajá. ¿no? Y yo digo, no, no es Son las coeficientes cantidades, estequiométricos, sí. son cantidades. Ujú. ¿No? ok, bueno, entonces, bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo del calor de combustión del ácido benzoico, pero ahora a volumen constante. Entonces, bueno, el que ya habíamos calculado, que es ese delta H que tenemos ahí, ese pues lo calculamos de las tablas y si nosotros aplicamos la ecuación anterior, pues el delta N de los gases, pues va a ser en este caso, bueno, aquí de los productos, el que tenemos como gas, pues es el dióxido de carbono, entonces que tiene obviamente pues 7. Y en los reactivos tenemos al oxígeno, que es gas, entonces ahí tenemos 15 medios. Entonces 7 menos 15 medios sería menos un medio. Entonces si nosotros aplicamos esto en la ecuación anterior, entonces a la hora de sustituir los datos, pues entonces nos va a quedar que delta U pues es el valor del delta H que ya habíamos calculado, menos, en este caso menos un medio, por el valor de la constante universal, que es 8.614 Joule sobre mol Kelvin, por la temperatura, en este caso de 298.15 Kelvin y nos daría entonces ya el valor de menos 3.226.020 joules sobre mol. Entonces, ese es el valor que usamos, por ejemplo, para el caso de la bomba en el laboratorio. Eh, bueno, entonces, aquí puse un ejemplo de un problema que, bueno, lo ponemos en teoría. Entonces es un problema donde, pues, bueno, lo que se pide es a partir de datos de la masa de peróxido de hidrógeno, aquí se pide calcular, en este caso, la entalpía de la reacción a 298.15 Kelvin, el delta U de la reacción a 298.15 Kelvin y también se pide calcular pues, la entalpía de formación del peróxido a esta misma temperatura. Entonces, pues bueno, pues entonces aquí lo que yo tengo pues es la masa de peróxido que se colocó, su masa molar, el calor de reacción que se liberó y me está dando como dato pues la entalpía de formación del agua, que es de menos 285.83 kilojoules sobre mol y bueno, pues aquí lo que se hace pues es calcular las moles de peróxido, en este caso van a ser 1.5 mol, perdón, y pues aquí si tenemos el calor de reacción que se liberó a presión constante y tenemos la cantidad de sustancia, pues podemos calcular el delta H. En este caso, pues estamos dividiendo menos 147.1 kilojoules entre 1.5 moles, que son menos 98.07 kilojoules sobre mol. Y con esto, pues bueno, pues en joule sobre mol, pues sería menos 98.070 joules sobre mol. Ahora, pues con este valor, si nosotros conocemos la reacción química correspondiente, que en este caso esta es la reacción de formación de descomposición del peróxido, entonces podemos calcular el delta N de los gases, en este caso sería
el producto que tenemos como gas, pues es oxígeno, que es un medio. En los reactivos, pues es un líquido, entonces por lo tanto eso es cero. Entonces esto es igual a un medio, el delta N. Y entonces por lo tanto, pues si lo sustituimos, nos va a quedar que delta U pues es delta H menos delta N de los gases por RT. Entonces va a ser la entalpía que calculamos menos un medio del valor de R, 8.314 joules sobre mol Kelvin, la temperatura de 298.15 Kelvin y nos daría pues el delta U de menos 99.309.7 joules sobre mol para esta reacción. Y si nosotros queremos calcular la entalpía de formación, entonces pues podemos utilizar la misma ecuación, la de que es el cambio de entalpía de reacción estándar, pues es productos menos reactivos. Y de esta ecuación, si la desglosamos para la reacción química de descomposición del peróxido de hidrógeno, pues va a ser entonces la entalpía de formación del agua más un medio de la entalpía de formación del oxígeno, eso es en productos, menos la entalpía de formación de los reactivos, en este caso del peróxido. Y bueno, pues como el oxígeno es un elemento, pues su entalpía es cero de formación. Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces aquí podemos nosotros despejar precisamente la entalpía de formación la entalpía de formación del peróxido, la podemos despejar. Y entonces, bueno, pues nos daría una entalpía de formación de 187.76 kilojoules sobre mol. Entonces, nada más puse un ejemplo como de aplicaciones precisamente en la clase de teoría de este tema, ¿no? Bueno, y bueno, pues entonces vamos a ver la otra parte que son las leyes de la termoquímica. Entonces, vamos a ver dos, que sería en este caso la ley de Lavoisier-Laplace. Aquí en este caso, si tengo una reacción química en este sentido donde pues es A más B nos da C más D y es una reacción endotérmica. Si yo invierto la reacción, entonces el proceso inverso pues va a ser exotérmico. Entonces quiere decir que si ahora ponemos ahora C más D, nos da A más B, entonces la entalpía de reacción pues es ahora negativa. Entonces hay un cambio de signo si nosotros invertimos la reacción. El otro caso es la ley de Hess, que es cuando nosotros tenemos una reacción química, por ejemplo, en este caso A más B nos da C más D, y esta tiene asociada una entalpía de reacción que le vamos a llamarle 1, y después los mismos especies químicas C más D participan en otra reacción, ¿sí? Que se produce E más F, entonces aquí vamos a tener una entalpía de reacción que le estamos llamando 2. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones termoquímicas, entonces podemos simplificar y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la ecuación final pues va a ser A más B, que nos da E más F. Entonces, el cambio de entalpía de esta reacción pues va a ser la suma de las dos entalpías de reacción de las dos reacciones anteriores. Entonces, delta H de la reacción va a ser el delta H de reacción de la 1 más la 2. Entonces, bueno, pues esto lo podemos aplicar y voy a poner un ejemplo que luego usamos en la clase de teoría de la aplicación de las leyes de la termoquímica. Entonces, aquí se trata, en este caso, de calcular la entalpía y la energía interna de la reacción a 298.15 Kelvin un bar para este proceso químico, que es, en este caso, la reacción de la hidracina líquida con peróxido de hidrógeno líquido para producir nitrógeno y agua en fase vapor. Entonces, los datos que se disponen pues son de las siguientes reacciones a 298.15 y un bar. Entonces ahí tenemos la reacción de formación de la hidracina, que es en este caso nos está dando de 50.63 kilojoules sobre mol. Le estoy llamando esto como ecuación 1. Aquí está la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Le estamos llamando ecuación 2. En este caso delta H es de menos 54.04 kilojoules sobre mol. Y tenemos aquí la de la formación del agua líquida, perdón, del agua en fase de vapor, perdón, a partir de sus elementos, cuya reacción pues, es un delta H de menos 241.82 kilojoules sobre mol. Entonces, para poder hacer el cálculo de la entalpía de la reacción que nosotros decíamos, nos tenemos que fijar primero, pues bueno, aquí en este caso tenemos aquí como primer reactivo, pues es el caso de la hidracina. Si nosotros vemos el coeficiente estequiométrico, pues es de 1, y en la ecuación 1, termoquímica, pues la hidracina está como producto, y nosotros lo necesitamos como reactivo, con coeficiente estequiométrico de 1, entonces lo único que se tendría que hacer, pues sería invertir la ecuación 1. Entonces, si la invertimos, entonces, por lo tanto, de acuerdo con la ley del Lavoisier, pues entonces al invertirla,
tendremos que cambiar el signo, entonces por lo tanto ahora nos va a quedar de menos 50,63 kilojoules sobre mol. A esta le voy a llamar ecuación 4, entonces esa la vamos a tener ahí. Después me fijo, y el siguiente reactivo pues va a ser el peróxido de hidrógeno, que está como reactivo, y me fijo en las ecuaciones termoquímicas, y el peróxido lo tenemos en la ecuación 2. Entonces, el peróxido lo necesito como reactivo, en la ecuación original, y efectivamente la ecuación 2 lo tenemos como reactivo. Entonces, bueno, no tendríamos que invertir la ecuación 2, pero el coeficiente estequiométrico del peróxido pues es de 2, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 la ecuación termoquímica 2, y entonces al hacer eso, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que si yo multiplico todo por 2, entonces la entalpía de reacción también se va a multiplicar por 2, y entonces por lo tanto nos va a quedar ahora de menos 108,08 kilojoules sobre mol. Y a esta la vamos a llamar como ecuación 5. Luego después, lo que vamos a hacer es, posteriormente, si me regreso, entonces ahora lo que tengo que hacer es el caso del agua. En el caso del agua, pues la tenemos en dos reacciones. Está en la reacción, en la ecuación termoquímica la 2 y está en la 3. Nada más que pues vamos a necesitar formar 4 de agua gaseosa. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces la ecuación 2 la vamos a multiplicar, claro, la ecuación 3 la multiplicamos por 2. Entonces, a la hora de multiplicarla por 2 nos va a hacer que la entalpía también se multiplique por 2, y entonces nos va a quedar que la entalpía de esta reacción pues ahora va a ser de menos 483,64 kilojoules sobre mol. Entonces, lo que faltaría sería sumar las ecuaciones la 4, la 5 y la 6, y entonces cuando yo las sumo, aquí las vamos a colocar todas juntas, las sumamos, y entonces ahí podemos nosotros simplificar las ecuaciones termoquímicas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que el caso del hidrógeno, que está tanto en reactivos como productos con dos coeficientes estequiométricos, pues entonces se puede simplificar. También se puede simplificar el caso del oxígeno, que está como reactivo y producto, y entonces a la hora de nosotros hacer esta simplificación, nos va a quedar la ecuación termoquímica, la ecuación química deseada, y simplemente tendríamos que sumar las entalpías de reacción correspondientes, y nos daría un delta H de reacción de menos 642,35 kilojoules sobre mol. Asimismo, si yo quisiera calcular el delta U de la reacción, entonces podemos aplicar esta ecuación. También calculamos el delta N de los gases. En este caso, pues aquí tendríamos, de los gases serían el agua en fase vapor y el nitrógeno que están en los productos. Entonces tendríamos 4 más 1 serían 5. En los reactivos pues todos son líquidos, entonces por lo tanto eso sería 0. Entonces el delta N pues es de 5, y entonces al sustituir nos va a quedar entonces que el delta H pues es menos 642,35 kilojoules sobre mol, menos 5, que es el delta N, por el valor de R. Aquí el valor de R lo puse en kilojoules sobre mol Kelvin, 8,314 por 10 a la menos 3, y la temperatura de 298,15 Kelvin. Entonces nos valdría un valor de menos 654,74 kilojoules sobre mol. Entonces aquí es un ejemplo, digamos, para aplicarnos las leyes de la termoquímica para determinar el delta H de la reacción o delta U de la reacción. Bueno, otro método también que se puede utilizar para estimar las entalpías de reacción es el método de las Omar, entalpías. Sí. cuánto tiempo más planeas? Porque pues tienes que dar una sesión ahí para un tiempo para que nosotros podamos discutir. Yo tengo algunos. Ah, pues creo que sí me va a llevar un poco más de tiempo. Sí, yo creo que sí, O lo partimos en dos. lo partimos en dos, sí, yo diría, ¿no? Para que seamos, para que lo hagamos con calma. Sí. Ok. Sí, porque bueno, ahorita vería entalpías de enlace, y falta lo de lo de ver lo de lo que es la dependencia de la entalpía de reacción con la temperatura, que es con lo de la ecuación Sí, de Kirchhoff. Ajá, eso también. Y ok. después, faltaría ver, ya la parte en el laboratorio, ¿no? Algunos experimentos donde se aplica eso para determinar el calor de reacción. Entonces, si no tiene inconveniente, lo podemos ver en esta sesión y hacemos otra sesión para continuar. Ok. Ok. Entonces te Sí, quedas si les aquí en parece bien. entalpías de enlace. Entalpías de enlace, ajá. Ok. Lo termino entonces. Sale, Milton. Muy bien. Yo tengo algunos comentarios, Yo también. Vas. Ajá. este, especialmente por la experiencia, ¿no? De dar este curso y el tipo de preguntas que vienen los estudiantes.
y que son muy válidas. De hecho, yo recuerdo cuando yo era estudiante, mucho de lo que me preguntan, yo también preguntaba y muchas veces no me respondían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, regresa ahí a la reacción de la hidracina, por ejemplo, Aquí, esa que está ahí abajo, ¿no? Entonces ahí está dos de peróxido de hidrógeno, cuatro de agua. En el final presentas una entalpía de reacción y una energía interna de reacción en kilojoule por mol. Y los estudiantes me preguntan, ¿por mol de qué? ¿De agua, Mm, de nitrógeno, de hidracina. peróxido, de hidracina? ¿Por mol de qué? Esa es la pregunta que los estudiantes me hacen. AP. Pues en este caso, bueno, es que, este, pues si es por mol, tendría que ser para las especies, por ejemplo, que son, que tienen, o las cantidades, en este caso las que tengan, uno, por ejemplo, en este caso la hidracina, o sea, esta cantidad de calor, por ejemplo, que se estaría liberando, sería, por ejemplo, para cada mol, por ejemplo, de hidracina, ¿no? Y si no hubiera ninguna especie con coeficiente estequiométrico 1, Este, Pues bueno, ahí lo que se hace, bueno, que lo hacemos en el laboratorio, pues por ejemplo, cuando queremos hacer el cálculo, por ejemplo, para el calor de combustión del ácido benzoico, entonces, lo que hacemos es balancear la ecuación química para que quede el coeficiente estequiométrico de la especie química de interés, nos quede por un mol. Entonces, lo que nosotros hacemos. va. Entonces, bueno, sería bueno, pues, enfatizar que este por mol no es por mol de ninguna de las especies, Ujú, es por mol de avance de reacción. ujú. ¿Va? Entonces, antes de empezar termoquímica, yo sugiero que hablemos de estequiometría y que hablemos de avance de reacción o extensión de reacción o coordenar reacción, ¿no? Porque todas estas propiedades termodinámicas de reacción están referidas a mol de avance de reacción. ¿Va? Y ahí no importa los coeficientes estequiométricos, no importa cuál es la especie, ¿no? Por mol de avance de reacción, con el avance de reacción el avance de reacción es el mismo para cualquier especie, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el significado por mol que los estudiantes me preguntan y pues para entender lo que es por mol, pues es necesario hablar de estequiometría y es necesario hablar de avance de reacción. ¿Ah? Entonces, recomiendo siempre empezar por estequiometría y hablar de avance de reacción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, sí. Sí. La segunda pregunta que siempre me hacen, ¿no? Entonces, aparece ahí agua a 25 grados y un bar, ¿no? Pues ahí tú pusiste la entalpía de formación del agua a 25 grados y un bar, y agua gas. Y me pregunto, profesor, a 25 grados y un bar, el agua no es gas, Ujú. ¿no? Entonces, ¿a qué entalpía estás? ah, haces referencia si el agua a 25 grados y un bar es líquido, no es gas. Ah, sí, 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 de acuerdo, sí. Se tiene que ser agua líquida. Digo, si estamos a esta No, temperatura, no, pues, no, 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 no. no tiene que ser agua líquida. Tú tienes que explicar, ¿no? ¿Por qué en las tablas termodinámicas aparecen entalpía de formación del agua a gas a 25 grados y un bar? Si el agua es 25 grados y un bar no es gas, ¿ok? ajá, ok. Entonces, ¿qué es eso, Omar? Entalpía de formación de agua a gas a 25 grados y un bar. Si el Este, agua a 25 grados y un bar no es gas, es líquido. ajá. O sea que sería, en este caso, el vapor de agua a 25 grados, pues sería, ¿cómo llamar?
Bueno, es que se supone que cuando a 25 grados, el agua líquida, pues también puede coexistir con su vapor, ¿no? A 25 Entonces, grados, sí, un bar, ¿no? no. A 25 grados, sí, un bar, ¿no? Ujú. Solo si no es agua pura, si hay otra Sí. cosa ahí, ¿no? Bueno, si estás pensando en un sistema cerrado, Milton. Ujú, No, no. Lo que quiero llegar ahí es que antes de hablar de todo eso, se tiene que hablar cuáles son los estados de referencia. La verdad, el agua, gas que tú presentas ahí, es un gas ideal, hipotético, ujú. ¿va? Hipotético. Ujú, Que no existe, ¿no? Pero yo puedo calcular sus propiedades porque, por ejemplo, la entalpía de un gas ideal no depende de la presión. ¿Va? Entonces, la entalpía del agua, gas hipotético a 25 grados y un bar es igual a la entalpía del agua, gas ideal hipotético a 25 grados y 0,001 bar. ¿Va? Es la misma entalpía, es un estado que no existe, ¿no? Pero yo puedo calcular sus propiedades. Yo creo que cuando hablemos de termoquímica, un paso anterior es hablar de los estados de referencia. ¿Va? Los estados de referencia no siempre, porque siempre que aparece este cerito ahí sobre la entalpía, estás hablando de reactivos en sus estados de referencia y productos en sus estados de referencia. ¿Ok? Entonces, para entender este cerito ahí, los estudiantes tienen que entender qué son los estados de referencia. ¿Va? Entonces, pues hay que entender las tablas donde tú estás sacando estos datos, qué significa cada uno de estos datos para cada uno de los compuestos. ¿Ok? Esa sí, de acuerdo. es mi otra sugerencia, ¿no? Empezar, antes de hablar de entalpías estándar de reacción, hablar de los estados estándar. ¿Cuáles son los estados estándar? ¿No? Para los cuales estás calculando las entalpías de reacción de esta forma. ¿Ah? De acuerdo. Ok. Otra pregunta, Mayo, si quieres, pasas tú y después regreso yo. Bueno, no, yo nada más iba a hacer un comentario. Yo creo que hay varias llamadas leyes y principios que en realidad lo que hacen es hacer honor a las personas que experimentalmente encontraron ciertos comportamientos. Entonces, a mí me gusta que los estudiantes entiendan la ley de Hess, entendiendo que la entalpía es una función de estado. Y entonces uno puede desarrollar lo mismito que hace Hess utilizando las entalpías de cada uno de los compuestos en en todas las ecuaciones para demostrar que al fin y al cabo lo que estás haciendo es justamente considerar que la entalpía es una función de estado. Entonces sí, pues una vez lo hacemos a la larga para que sigan reforzando este asunto de de las funciones de estado y después ya les decimos, bueno, pues esto que está tan largo se puede reducir si uno lo que hace es pues hacer sumas y restas como si fueran ecuaciones algebraicas. Pero en la manera larga ellos se dan cuenta que la gran mayoría de las entalpías se van eliminando, ¿no? A la hora de hacer sumas. Entonces, yo creo que eso es importante para seguirles reforzando ese concepto, ¿vale? Bueno, es la manera en que yo lo hago y creo que funciona. Sí, yo también hago así. Este, Más, Milton. Bueno, si hay alguien más que te va a preguntar, porque acá andamos tú y claro. yo de preguntones. Carlos. Bueno, y pues más que pregunta es una sugerencia. O sea, creo que eh, para la plática, considerando la extensión del tema y de lo que se quería abarcar, pues sí, era un poco irreal tratar de abarcar todo en un pequeño tiempo, pero sí creo que hay que hacer ciertas aclaraciones a la hora de explicarlo a los alumnos, que no se quede solamente como que hay muchos numeritos, hay muchas ecuaciones, hay muchos cálculos, sino Ujú. que haya una explicación lógica de
por qué el cálculo es distinto si mi especie química está en otro estado de agregación, o sea, ¿a qué se debe? Más que el numerito es distinto, es por qué está pasando eso. Igual como para algunos ejemplos que mostraste, Omar, que fue la misma reacción a diferentes temperaturas, pues creo que es importante no solo mostrar que el numerito cambia, sino por qué está pasando. O sea, creo que sí, esa parte deberíamos de nutrirla para que no sea solamente en los alumnos de como muy mecánico hacer sumas, restas, multiplicaciones, cálculos, sino que entiendan los fenómenos, porque al final de hacer una suma o una resta yo pienso que es algo muy sencillo, pero entender el fenómeno es lo que debería de ser enriquecedor. En particular, como cuando hablamos de entalpía, que los alumnos se quedan mucho con el positivo y el negativo y no les importa el número y se quedan con el positivo y el negativo diciendo es endotérmico y es exotérmico, y eso solamente se cumple cuando estamos a presión constante. Si estamos a presión constante, sí podemos hablar que el signo nos puede decir si es un proceso endotérmico o exotérmico, pero no racionalizan esa parte porque a veces sí pudiera ser que obviamos ciertas cosas en la explicación. Entonces, y también tener una comparación, ¿no? De decirles, bueno, pues sí, son 80 kilojoules por mol o son 40 kilojoules por mol. Bueno, eso, ¿en qué se traduce? O sea, ¿qué significa 80 kilojoules por mol? ¿Qué significa 40 kilojoules por mol? O sea, tratar de llevarlo como a un terreno un poco más tangible para que no se quede solo en el cálculo de, ay, pues sí, ya lo hice y me salió 20 o 40. Y a veces eso es lo que es que yo lo viví con muchos alumnos de que me decían, pues es que se me dio el número y yo, pues sí, pero es que no entendiste el fenómeno en el problema, entonces no, esa parte siento que es importante. Pero te estás refiriendo, por ejemplo, a hablar de por qué la diferencia entre una entalpía de formación de agua líquida y agua este, gaseosa. No, por ejemplo, cuando fue la de combustión presentaron una de combustión al principio de Ajá. CO2. O sea, en esa parte, o sea, podríamos llevarlo al terreno de, bueno, un combustible como el metano, propano, el butano, cuánta energía liberan por Ujú. unidad de masa. Y así decir, ah, bueno, por eso el metano es el que produce la mayor cantidad por unidad de volumen y el hidrógeno la que produce la mayor cantidad de energía por unidad de masa y Ok. la gasolina, cosas así. O sea, Ujú. esa parte me... Un poco más aplicado, ¿no? Ajá, o sea, como llevarlo a un terreno donde ellos digan, ah, esto me va a servir para en alguna aplicación ya en la vida profesional. Ujú. Claro, estoy de acuerdo, Carlos. De hecho, yo tenía aquí otra duda y aprovechando que hablaste, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de la relación endoexotérmica con formación y ruptura de enlace. ¿Ah? Entonces, los pasos endotérmicos normalmente son pasos que involucran ruptura de enlaces y los pasos exotérmicos son los pasos que involucran formación de enlaces. ¿Ah? No sé si es esto que Carlos quería referirse, pero yo creo que está bien en el contexto de lo que hablaste. Ujú. Lo que quiero decir es la misma idea de Carlos, ¿no? No nada más los números, ¿no? Pues los conceptos, ¿no? Una reacción de formación de enlaces es una reacción exotérmica, una reacción de ruptura de enlaces es endotérmica, ¿no? Ujú. Es una reacción compleja que hay formación y rupturas de enlaces, ahí sí hay que analizar, ¿no? Con más calma, sí. Exacto, exacto. Ah, Sí, porque luego a uno le salen unas explicaciones muy mafufas, ¿no? sí, por ejemplo, Sí, que un combustible, la energía liberada en la combustión de un combustible es la energía almacenada en los enlaces. sí. Y eso es falso. Y ¿Ah? lo traen los libros, además. Exacto, exacto. Por ejemplo, en la combustión, la combustión es exotérmica por la formación de los enlaces CO2 y agua. Ujú, Ujú. Los enlaces de los hidrocarburos se rompen, este paso es endotérmico, no es exotérmico. ujú. Yo tengo otros comentarios.
Entonces, por ejemplo, Omar, habla de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Pues, normalmente en termodinámica nosotros usamos la convención para los coeficientes estequiométricos y para introducir en nuestras ecuaciones, ¿no? ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, a Sí, ver, a deja la ver, tuya. a ver. No, y yo fui a checar si eso era nada más nosotros que hacemos termodinámica, ¿no? Pero no, yo fui a buscar en la UPAC, ¿no? La definición de coeficientes estequiométricos y aquí dice claramente, ¿no? Para los reactivos, coeficientes estequiométricos negativos y para productos, coeficientes estequiométricos positivos. ¿Ah? Entonces, en tus ecuaciones que aparece reactivos menos productos, es simplemente una suma simple, ¿no? De coeficientes Ujú. estequiométricos con la convención de que para reactivos los coeficientes estequiométricos son negativos, para productos los coeficientes estequiométricos son positivos. ¿Ok? Sí, Entonces, ese sería otro comentario mío. ¿Tengo uno más? Sí, tengo uno más. Y es el último que apunté acá. ¿No? Ah, seguidamente hablaste, las entalpías de los elementos. Yo agregaría en sus estados más estables a 25 grados y un bar. ¿No? Es cero, ¿no? Ojo, cero solo a 25 grados. ujú, ¿Va? ¿Solo qué es? ¿Solo qué, perdón? Solo es cero a 25 grados. Ujú. sí, claro, sí. ¿Ok? A 25 grados y un bar. Si estamos hablando a otra temperatura, las entalpías de formación de los Ya no son elementos cero. no son cero. Ujú. Y eso es algo también que tenemos que platicar, porque después cuando vas a presentar, ¿no? La dependencia de la entalpía de reacción con temperatura, pues va a aparecer ahí elementos con entalpías diferentes de cero. Esos son mis comentarios. ¿No? Muy Ok, bien. sí, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera comentar? ¿Puedo comentar algo? Claro. Claro. Yo quiero externar una preocupación porque en mi curso, yo la verdad planteo cuando llego a estos temas, planteo que las reacciones se llevan a cabo de manera completa. Entonces, ya no tengo la necesidad de hablar de avance de reacción y los coeficientes estequiométricos yo los pongo como moles. Y yo en su momento lo decidí así, porque hasta donde tengo entendido, al menos así fue conmigo en química general, no se toca el tema de avance de reacción en química general. Entonces yo creo que en nuestros cursos de termodinámica hay que todos ponernos de acuerdo en el uso de avance de reacción y también tener cierta coordinación con la gente de química general para que también empiecen a introducir el concepto de avance de reacción y ya no saltarnos ese concepto que es bastante importante. Esa es mi opinión. Lo de la coordinación con la gente de química general es muy complicado. Sí, eso es más complicado. Y yo diría, Germán, nosotros tenemos que ser consistentes. ¿Va? Ujú. Entonces, primero, los coeficientes estequiométricos no pueden ser cantidades. Los coeficientes estequiométricos son números sin unidad. ¿Va? Segundo, si una reacción no avanza completamente, pues obviamente la entalpía liberada en la reacción no va a ser la entalpía de reacción, ¿no? La entalpía es por mol de avance. ¿Ah? De Y acuerdo, para explicar eso, que las entalpías que nosotros reportamos como entalpías de reacción están en joule por mol, nosotros tenemos que explicar por mol de qué, y para eso tenemos que explicar lo que es el avance. ¿Va? Entonces yo sugiero que cuando empecemos termoquímica, ni modo, una clasecita de hablar de estequiometría y hacer estequiometría con avance de reacción. de acuerdo.
De Y acuerdo, sí. eso después va a aparecer en equilibrio químico, va a aparecer un montón de cosas de nosotros, claro, de termodinámica, ¿no? Pero es así que la IUPAC dice que deben ser las cosas, ¿no? Tenemos que usar la convención de coeficientes estequiométricos que dice la IUPAC. Por algún motivo ellos hablan de eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que hablar de avance-reacción, hay que hablar eso que yo puse ahora aquí, por ejemplo, que es el estado estándar, porque todo lo que aparece con el cerito arriba se está refiriendo a reactivos y productos en estos estados. ¿No? No es lo que medimos en un calorímetro. En un calorímetro no medimos la reacción, la entalpía de reacción estándar. Lo que medimos en un calorímetro es la entalpía de reacción, que es diferente a la entalpía estándar. No con los casos son muy parecidos, pero en otros puede que no sean, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Sí. ¿No? Entonces observen aquí, ¿no? Por ejemplo, la fase gas es hipotética, no es la, no es que el agua esté a 25 grados y un bar como gas, ¿no? Es hipotético. También la solución, ¿no? Omar habló de un mol por kilo, pero un mol por kilo la solución no es ideal, ¿no? Es lo que está Ujú. diciendo acá, ¿no? Que exhibe un comportamiento de solución infinitamente diluida. Lo que está diciendo es la solución ideal hipotética unomolar, ¿de acuerdo? O unomolar, ¿no? En el caso de que se use la referencia concentración molar, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado y dejar estas cosas claras, ¿no? Porque puede, primero aclara, ¿no? Así es, así son las cosas. Y después puede ayudar a los estudiantes después a entender muchas más cosas. Sí, de acuerdo, sí. Todos ustedes conocen el Codebook, ¿El qué, perdón? el Codebook, el libro de Ah, hoy Goldbook, sí. de la IUPAC. Yo les puedo compartir, pero está en línea también. Si ustedes buscan, está en línea y tiene, ¿no? La Pues si definición. pudieras pasar el link, yo lo bajé hace mucho, pero bueno, si me pasas el link Sí, no es para que todo el difícil. mundo lo tenga. Es simplemente Codebook. IUPAC, y ahí sale, ¿no? Está en línea, ahí puede consultar cualquier término, ¿no? Está ahí. Yo lo tengo en PDF también, si quieren, yo les puedo compartir. Ok. Sí, sí, por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay preguntas en el chat. Ay, perdón, es que no lo saqué. En química general no se debe ver el concepto, no se ve, Carlos. Ah, Molde avance, pero, productos formados, Verónica. ajá, pensé que sí. No. Responde Verónica, no Verónica. El concepto de avance es cambio en cantidad de un compuesto entre coeficientes estequiométricos del compuesto. No importa el compuesto, la reacción química, si hace esta razón de cambio entre coeficiente estequiométrico, vas a ver que es igual para todos los compuestos. Entonces, solo necesitas un número para saber cualquier cambio. Entendido, gracias. Muy bien. Bueno, si ya no hay más preguntas, le agradecemos mucho a